Mi nombre es José Puente, vengo del Hospital Torre Cárdenas Vengo del futuro. y siento no estar ahí con vosotros. Un problema técnico en el despegue con el avión, que en teoría tenía que traernos a Madrid esta mañana, pues después de estar un ratito en el avión y estar para adelante y para atrás, pues se ha suspendido. Voy a explicar un poco un análisis de gestión, de gastos, costes, de qué uso, qué no uso, cuántas capas pongo, ¿no? Yo un poco voy a empezar con la presentación, así vais viendo cuál fue mi motivación, ¿no? Es verdad que había estudios in vitro donde una sola capa era capaz de captar montones de bacterias, ¿no? Y yo, joder, perdón por el taco, y si en vez de poner una capa pongo dos, atrapo 200.000 y si pongo tres, atrapo 300.000, es decir, cuando más capas ponga, más capacidad hidrofóbica, ¿no? Y era un poco lo que a mí me llamaba la atención. Después, por otro lado, había un vídeo que seguramente habéis visto, algunos en estos últimos años, en el que vi, digo, mira, ahí hay un conjunto de bacterias en una solución acuosa y metemos una gasa de acetato con sus 8 caras y atrapaba todas las bacterias que estaban en ese líquido acuoso. Y ahí yo dije, ahí hay 6 caras. Pues fíjate qué cantidad de bacterias si yo lo pongo en una herida, ¿no? Bueno, también me llamó la atención que uno de mis primeros pacientes que cayeron tenía la bacteria que estáis viendo ahí innombrable, que no soy capaz de pronunciarla, y dije, bueno, como voy a tardar 4 días en curarte, pues voy a poner 4 capas, pero sin ningún rigor científico, ¿no? Y digo, ostras, esto parece que funciona, ¿no? Más capas, más capacidad hidrofóbica. Pues bueno, y ahí visteis como un poco, se me está pasando la presentación. Estoy más nervioso que si estuviera ahí, es verdad que ha sido una situación un poco angustiosa no estar con vosotros. Y hay un poco como, eso fue en el 2016, ese pie mejoró, ¿no? Y ya voy a ver, os voy a intentar explicar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Este es un injerto que viene con una evolución tórpida y estáis viendo los meses que llevaba y es derivado de la consulta de dermatología, la consulta de heridas crónicas donde yo trabajo en Torre Cárdenas. Y antes de seguir, como no va a dar tiempo para muchas preguntas, yo contesto, ¿qué pasa si una gasa de acetato se pega en un lecho de herida? ¿No? Bien que sea gasa propiamente de acetato o que vaya con el ácido de aquí carbamilo y que, como es lógico, se va evaporando cuando va actuando, ¿no? En este sentido, vamos a ver si no, perdonad, y aprovecho para dar gracias a los técnicos que han estado ahí, dale que te pego, para intentar, vamos a ver si soy capaz de llegar a la presentación que quiero. Por ahí estáis viendo, ¿no? O simplemente en un pulverizador ponemos agua a una temperatura entre 6 y 8 grados, que la vamos a conseguir manteniéndolo en el frigorífico. Voy a poner el vídeo tal cual y en menos de 30 segundos podéis despegar perfectamente sin dañar el lecho de la herida y hacer una retirada atraumática de esta gasa de acetato de sorban, ¿no? Podemos utilizar agua destilada, agua del grifo, agua de inyección, es decir, donde hay evidencia alta que la utilizamos para el hecho de lavar la herida, ¿de acuerdo? Aquí la cuestión del paciente este injerto, hemos hecho pruebas con muchas capas, una capa, dos capas, tres capas, cuatro capas, si os adelantaré un poco por ahí, por la hora que a partir de la quinta capa no se visualiza con un microscopio, en este caso óptico, de que pudiera haber bacterias o hongos o otro tipo de microorganismos que pudieran dañar el lecho de la herida, ¿no? Aquí voy a ir pasándola un poco rápida. Estas fueron 4 capas, estáis viendo, en este señor con un injerto que evolucionaba de forma tórpida, ¿vale? Y esas 4 las preparamos, nos las llevamos rápidamente al laboratorio, las llevamos en una oficina que ahí estáis viendo un poco de qué consiste hacer, yo me pierdo un poco en el sistema de biotecnología, por un poco de tinción de gran, cultivo en placa de Petri, y se empezó a evidenciar que, el acetato de sorba atrapaba bacterias que no aparecían en los cultivos de aspiración que le hacíamos a los pacientes, pero sí no aparecían en las placas de Petri. Incluso a algunos nos llamó la atención. Aquí estáis viendo un diplococo que va ampliado, donde sospechábamos que era la puerta de entrada de
de tú pasas y tú no pasas, ¿no? Es decir, la veíamos en esta casa de hace tanto en primera, segunda, tercera o cuarta capa, y que eran responsables luego en los cultivos que venían positivos en cultivos de aspiración, que eran los responsables de hacer daño tisular en la herida. Todos los casos que estáis viendo, salvo en uno, nunca se utilizó antibioterapia, ¿no? En ese sentido, quiero aprovechar y un poco saludar que estará Carlos ahí, un doctorando que tengo, que es el que lleva todo el tema de datos, y Carmen, que es la enfermera de la consulta de enfermedades infecciosas de aquí de este Hospital Torre Cárdenas, que también, por cierto, se ha quedado conmigo en tierra, y que gracias a ellos, pues todo esto va siendo posible, ¿no? ¿Y qué nos quería decir? Ahí estáis viendo un poco más de un mes cómo ha evolucionado. Que tenemos, esto es acierto error, la sospecha de que hay un portero de discoteca, que en este caso hay otra bacteria, que es de gran positivo, en la que da el paso y permite que otro tipo de bacterias hagan el daño tisular. Por lo que si al portero de la discoteca, este diplococo, lo dejáramos maniatado, probablemente, que es una hipótesis, la herida no se colonizaría por otro tipo de bacteria y por consiguiente no nos llevaría a una colonización crítica y por supuesto en infección. Aquí estáis viendo otro caso, ¿vale? El mecanismo ahora mismo, probamos 4 gasas, 5 gasas, lo llevamos al laboratorio, un poco aquí veáis, ¿no? Aquí con el microbiólogo dice, aquí está turbio, ¿no? Evidentemente íbamos a obtener unos resultados que no aparecían en los cultivos de aspiración, pero que si esta gasa de sorba atrapaba esas bacterias. Y en este caso, lo que lo atrapó fueron hongos, por lo que también sospechamos que ahí estáis viendo una levadura tipo cándida, era otro portero, otro que da pie a que esa herida se pueda colonizar por otra bacteria. ¿Por qué? Si hubiera por qué no estaría hoy contándolo esto a vosotros, estaría en la NASA, ¿no? Es decir, pero sí sospechamos que puede cambiar las condiciones óptimas de temperatura, de pH del lecho de la herida. Lo que también sospechamos es que una herida crónica nos la vuelva a rejuvenecer. Y me explico, es decir, que nos la pase otra vez a una categoría de aguda. Por lo que estos factores de crecimiento, esta actividad inflamatoria va a ser distinta, como sabéis, dentro de un lecho agudo o de un lecho crónico, ¿no? Y parece ser que sospechamos que nos lo lleva a otros niveles, más rejuvenización de la herida. Este caso estaba infectado en el cultivo por aspiración por un estafilococo, ¿no? Que tampoco pusimos tratamiento, ¿no? Ahí que estáis viendo, es verdad que es característico, ahí veis la respuesta de esa herida en pocos meses, en pocos días, mejor dicho, ¿no? Si sorba, no hace algo, no solamente que nos trate la infección o que trate la colonización, aporta un algo más, ese algo más que estamos tratando de deducir, ¿no? Y voy a insistir que son todo con microscopio óptico. Aquí tenemos una dehiscencia de tendón de Aquiles, ahí enmarcado donde hicimos el cultivo por aspiración, por lo mismo, es decir, un poco el consentimiento enfermo que ya estaba a estos pacientes. En cuanto a la efectividad, más que un escobillón, es un cultivo por aspiración. Y nos pasó lo mismo. Aquí en este paciente sí pusimos tratamiento, pero para hongos, y podemos ver en todos los casos, que ya llevamos más de 70, siempre nos encontramos diplococos gram positivos, ¿no? Son microorganismos unicelulares que en función de la forma en que se encuentran, en otros casos diplococos, pues parece que le abren la puerta a que se colonice por otro tipo de bacterias. Y que sorba lo está localizando porque lo atrapa y lo está tratando. Desde el punto de vista, yo me acuerdo de la presentación de ISAPTU del año pasado, más tratamiento local y menos antibioterapia, no hay que recurrir a tanto antibiótico. Por consiguiente, el tema este de la resistencia a los antibióticos es una puerta de entrada que nos puede solucionar sorbo. Fijaros, Pseudomonas aeruginosa en algasangre multiresistente, que el lecho mejoró en pocos días, que lo vaya a ver, y lo único que aquí sí se puso, hablando con la consulta de infecciosos, tratamiento al cándida albicans, porque había una colonización importante, y tratando el cándida, automáticamente disminuyó la proliferación de la pseudomonas. ¿Por qué? Porque ya no ligaban entre ellas, el portero, lo que he dicho, no dejaba pasar. Es la sospecha que tenemos, ¿vale? Por lo que sorba, pues no lo consigue. Es decir, atrapa a ese cándida que pasa desapercibido o que no hay una colonización o una replicación importante cuando hacemos directamente el cultivo en el lecho del paciente, ¿vale? Y vuelve a existir todos han sido cultivos por aspiración, para evitar los falsos positivos o los falsos negativos cuando pasamos un estudio. Ahí estáis viendo con los pacientes que hemos sometido a estudios
6 capas, 8 capas, hasta 20 capas, como veréis en algunos, ¿no? Aquí estáis viendo que conforme está en el lecho de la herida, geométricamente la determina, y conforme vamos hacia la capa más externa, es mucho más pequeño, ¿no? Ahí estáis viendo, esta sería la que estaba en contacto con la herida, directamente en este lecho, y esta justo la más superficial. Veis que va disminuyendo geométricamente el margen de la lesión. Sabes que Sorba está actuando bien y está atrapando. Y está haciendo una acción hidrofóbica muy importante. Ya sabéis, os ha dicho que la mayoría de las bacterias, de microorganismos, son hidrófobos, por lo que se pueden atrapar, ¿no? Ahí estáis viendo la evolución que llevaba Tórpida cuando llegó a esta consulta de casi un año, prácticamente en 50 días, Sorba va a resuelto, ¿vale? Una lesión traumática, es decir, con 25 meses de evolución, independientemente que pudiera haber un mal diagnóstico, una mala etiología, hace 2 lesiones satélites, como estáis viendo ahí, y que no mejoraba, ¿de acuerdo? Ahí empezamos a aplicar, llega esta consulta y estáis viendo cómo marca la silueta, las 2 lesiones satélites que tenía. Este es un caso muy curioso, es decir, voy a pasar un poco el vídeo, aquí hicimos hasta 20 muestras a la hora de llevar al laboratorio, vuelve a existir, las 8 caras que tiene la gasa de prácticamente un poquito más de 500 centímetros cuadrados de acetato, ¿vale? Y nosotros, en poco más de 2 meses, resolvimos la lesión, ¿vale? Hicimos un cultivo de aspiración sobre el lecho del paciente, utilizando su propia sangre, ahí veis, enargar sangre, se tomó una urogenasa multiresistente, con una vigilancia a través de la consulta de infecciosos, de la enfermedad infecciosa. No ponemos antibióticos, lo pactamos así con la enfermera y con el médico responsable que lleva, y hace simplemente una vigilancia macroscópica, ¿no? Que no haya signos de celulitis, que no haya exudado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por este caso tuvimos un ahorro de un 87%, sin entrar a esta señora que tuvo entre esos 2 años y un mes 8 o 9 tandas de antibióticos, 27 o 38 ingresos hospitalarios, porque había que poner tratamiento endovenoso, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se ahorra colateralmente, no solamente en la posición. Aquí estáis viendo una evolución también tórpida de una deficiencia de una prótesis de cadera, igual, un poco más de 40 días, se resuelve el problema simplemente utilizando software, ¿no? Como están dentro del estudio, a ver lo que vemos desde el punto de vista microscópico, con un microscopio óptico, vamos a asistir. Y por ahora, nos damos, es verdad que no son más de 70 N, que los diplococos gran positivos, las levaduras, o incluso directamente colonización de hongos, creemos que son los porteros para que otras bacterias pasen, ¿vale? Y hagan el daño tisular en el lecho de la vida. Esta es una deficiencia quirúrgica abdominal, una señora que hace un trasplante de grasa abdominal por una prótesis, para prótesis mamaria por rechazo de 2 anteriores, y aquí simplemente, después de un debridamiento al corte, utilizamos gasa. Vamos a ver una serie utilizando la gasa de acetato de sorba con otras terapias alternativas como el, ¿no? En este caso simplemente tuvimos que decir qué cantidad de gasa poníamos. Cuando nosotros hicimos el balance con FIBA, con el estudio con el Comité de Ética e Investigación de nuestro hospital, teníamos que dar un dato cuantitativo porque va a quedar número. Y dijimos, pues bueno, 1 centímetro cuadrado de gasa de acetato por centímetro cúbico de cavidad o de caverna que haya en la herida. Podría haber dicho otra cantidad, ¿no? Baby, a los 10 días, aquí estuvo la señora con 10 días la gasa de acetato, y a los 30 días. Prácticamente esto que estáis viendo, que era más pequeñito, costó más trabajo en realizar, ¿no? Esta es una estallido de prótesis mamaria con un recambio. Ahí estáis viendo, en este caso, cómo cicatriza una mama en 22 días y otra en 48 días. En una utilizamos sorba, en otra utilizamos hidrofibra de hidrocoloide, ¿no? Un ahorro prácticamente del 63%. Y es la misma paciente, con su tensión arterial, con sus cifras de glucemia, lo único que una mama la curamos de una forma, la otra mama la curamos, en este caso, con plata. Aún habiendo cicatrizado también, al igual que la mama derecha en 22 días, el ahorro aún hubiese sido muy significativo. ¿De acuerdo? Y después, por otro lado, tenemos en pacientes donde hemos utilizado técnicas de BAT, ¿vale? A alta presión de milímetros de mercurio o con pico, ¿no?
donde está una señora con carcinomatosis que hace una licencia que están comunicadas, porque tuvo también otras causas, hipertermia en tratamiento de citostático hipertérmico en quirófano, y bueno, y donde los libros nos decían que eso tenía que cicatrizar entre 140 y 210 días, pues, los resultados son escalofriantes en cuanto a precocidad, ¿no? Y volvemos a insistir. ¿Y por qué? Pues no sé, no lo sé, no sé, no puedo dar esa respuesta. No sé si porque cambian las condiciones, porque pasa, como he dicho, rejuvenece la herida, la pasa de crónica a aguda, quitando todas esas alteraciones de fibroblastos, de actividad inflamatoria, etcétera, etcétera, pero que ahí estáis viendo otro caso, poco más de 2 meses, ¿no? Se resuelve. Donde aquí era importante, es un melanoma, igual, inguinal, ¿de acuerdo? Donde era importante que cicatrizase pronto, primero porque tenían que dar quimioterapia, con las repercusiones al bajar las defensas, y otros porque había que dar radioterapia, ¿no? Y donde la radioterapia podía esperar, y este proceso, y Sorba, pues, atrapa, y atrapa, y acelera cicatrización. Cuando tenga más resultados, pues, en ciencia me refiero, que lo pueda cuantificar, os lo diré. Hoy por hoy los resultados son abrumadores, ¿vale? Este es un epidermoide en una extremidad, en un miembro inferior, una mama también, ahí estáis viendo las dimensiones de profundidad, donde había que dar radioterapia sí o sí, porque puede existir la radioterapia, no podía esperar, y Sorba nos lo resolvió muy rápido hasta la fase de cicatrización, ¿vale? En mi hospital de donde vengo, solamente en Apósito y donde he podido cuantificarlo porque tengamos base de datos y estos datos estén recogidos, y en Apósito ahí tenéis casi 800.000 euros, ¿no? Y vuelvo a insistir, no solamente este ahorro en Apósito en esos 4 años, voy a mirarlo porque lo llevo aquí para no equivocarme, también lo que se ha supuesto en otros gastos colaterales, ¿no? Que es un ahorro de unas 2.849 estancias en estos 4 años, que en dinero, cogiendo la camarita más barata que tiene el Servicio Andaluz de Salud, es de 400 euros, porque muchos ingresan a cargo de trauma, de vascular, donde las camas cuestan mucho más, es 1.139.000 euros, y donde se han dejado de poner unas 490 terapias o antibioterapias. Fijaros cuántos microscopios electrónicos podía tener mi hospital, fijaros cuántos enfermeros podía contratar con ese dinero. Y ya solamente a vuestras preguntas. He ido un poquito rápido porque ya seguramente tendréis hambre. Pedir disculpas, dar las gracias sobre todo a poder haber realizado este enlace, y ahí tenéis la mejor opción para vuestros pacientes. Es seguro, está probado y es efectivo.